Buenos días chicos, en nuestra clase de personal social vamos a ver acerca de cómo identificamos las etapas del proceso económico. ¿Sí? El proceso económico tiene etapas, vamos a ver cuáles son. ¿Quién o quiénes se encargan de administrar la economía en tu hogar? ¿Quién se encarga de ver en qué se gasta el dinero en casa? De repente papá, de repente mamá o de repente entre los dos coordinan y ellos son los que se encargan. Bueno, depende de tu hogar. Me dice que vea la imagen, analiza la información que me está dando. Esto parece un supermercado, ¿no? ¿Qué lugar es el que parece en la imagen? Bueno, acabamos de decir, ¿no? Parece un supermercado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la gente parece que está yendo a comprar, ¿no? Cada vez con su cochecito, con su canastilla, algunos ahí de repente en la mano. ¿Qué hacen las personas? Están escogiendo, ¿verdad? Están escogiendo qué cosa comprar. ¿Sabes dónde se procesan los productos envasados? Es decir, ¿sabes dónde se elaboran ese tipo de productos para que puedan venir envasados? El proceso económico es un conjunto de actividades que realiza el hombre. ¿Sí? Es un conjunto de actividades que el hombre realiza de manera continua y permanente, es decir, constante. ¿Para qué? Para generar medios, como por ejemplo algún bien, algún equipo, algún servicio, necesarios para satisfacer necesidades. Las fases. Se advierten las siguientes fases. Mira, producción, distribución, circulación y consumo. Producción es la actividad orientada a generar bienes, es decir, producir algún bien, alguna cosa que nosotros necesitamos. Y también servicios, que son útiles para el hombre. En esa etapa intervienen los factores productivos que son distribución, por ejemplo. Bueno, producción es elaboración de algún objeto, algún material que nosotros necesitamos. Por ejemplo, la elaboración de un yogur, ¿no? Elaboran o producen un yogur en una empresa. Distribución es la etapa del proceso económico en la cual se reparte la riqueza generada entre los factores productivos por su participación en la producción. Se distribuye estos yogures, por ejemplo, y después el dinero que llega a comprarse, a obtenerse del yogur, va a ir destinado para la empresa que produce el yogur y también para la empresa que vende este yogur, porque el supermercado también gana, por ejemplo, ¿no? Cierta cantidad de dinero. Circulación. Es la etapa del proceso económico en la que se realiza el traslado de los productos hacia los mercados para realizar el intercambio o venta entre los consumidores. Es decir, el hecho de que vaya el yogur de la empresa salga hacia los supermercados, ahí está circulando el producto y del supermercado llegue a nuestro hogar, también está circulando el producto. Consumo. Es la etapa del proceso económico en la cual se da la utilización de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades personales y sociales. Por ejemplo, cuando yo lo compro. ¿Sí? Cuando yo compro, estoy consumiendo el producto, estoy comprando, estoy adquiriendo este producto, que es el yogur. Un ejemplo, ¿no? Inversión es el financiamiento de un nuevo proceso productivo mediante la adquisición de bienes de capital. ¿Sí? Esto lo hacen, por ejemplo, las empresas. Invierten, ¿sí? Dinero para comprar algunas maquinarias nuevas, por ejemplo, o de repente para comprar los insumos, que viene a ser, por ejemplo, las frutas para elaborar los yogures, o de repente alguna herramienta para mezclar este yogur y se pueda fabricar correctamente y pasar por todo este tipo de procesos, ¿no? Fase del proceso económico. Hemos dicho que está la producción del alimento, por ejemplo, la distribución de este alimento a los supermercados y a nuestros hogares, la circulación que va de un punto hacia otro punto, el consumo cuando nosotros lo consumimos o lo compramos y la inversión para poder comprar de repente diferentes maquinarias para seguir produciendo el producto como por ejemplo un yogur o de repente chocotejas o cualquier otra cosa que se venda en el mercado o en el supermercado. Ahora mira, conocemos la participación del Estado en el intercambio económico. El Estado, es decir, el Perú, el gobierno, interviene en la economía básicamente porque el mercado no es capaz por sí solo de sostener el óptimo funcionamiento económico, ni de resolver problemas causados por el mismo mercado. Quiere decir que el Estado invierte dinero continuamente por ejemplo, en pagar parte del agua, parte de la luz a nivel de todo el Perú, en pagar, por ejemplo, lo que viene a ser los hospitales para que puedan atender a más personas acá en el Perú. Tres funciones básicas del gobierno en la economía. Mira, ¿cuáles son funciones? Tres, ¿eh? En el gobierno, sobre todo del gobierno en la economía, ¿ya? ¿Qué hace el gobierno con respecto a la economía, con respecto al dinero del Perú? Mira, función de asignación. Proveer a la sociedad bienes que no produce el mercado.
por ejemplo, de defensa, es decir, el gobierno gasta dinero para poder colocar defensa al Perú, para poder poner seguridad, es decir, por ejemplo, los policías, los serenazgos, la salud, por ejemplo, los hospitales, en la educación, los colegios públicos y en las obras públicas, por ejemplo, en las pistas, las veredas. Entonces, el gobierno gasta dinero en esto, ¿sí? En pagar estas cosas, como la defensa, la seguridad, la salud y la educación, las obras públicas. ¿Qué hace también? Dice, función de redistribución. Distribuye mejor el ingreso derivado del proceso de producción de la economía, es decir, distribuye el dinero de tal manera que, mira, lo hace y tiene que ver con respecto a las jubilaciones de las personas, con el pago de pensiones a las personas mayores y en los programas sociales. Cuando hablamos de programas sociales, por ejemplo, es cuando hay un programa o de repente una entidad que puede ayudar a niños o a ancianos, por ejemplo, que se encuentran con muy poca economía. Entonces, el dinero paga a estas instituciones para que puedan llegar parte de ayuda a las personas más vulnerables como niños y ancianos. Función de estabilización. Hace uso de los instrumentos económicos que tiene el gobierno para lograr el equilibrio macroeconómico, es decir, ayuda a que todo el país esté bien. ¿Cómo? Con coordinaciones políticas y presupuestos plurianuales, es decir, sacan un presupuesto para diferentes años, es decir, destinan cierta cantidad de dinero cada año para diferentes funciones para satisfacer o ayudar a personas, sobre todo a personas más vulnerables, como personas que no tienen tanta economía para poder subsistir. A ver, identificamos las etapas del proceso económico para poder hacer un resumen de lo que estamos viendo. Todo proceso económico tiene 5 etapas que hemos visto: producción, es la elaboración, circulación, distribución, consumo e inversión. Todas estas etapas movilizan la economía del país, es decir, gracias a ellos el Perú puede seguir avanzando con respecto a la economía. Me piden que producción. ¿Qué cosa es producción? Fabricar un producto a partir de materias primas. Si yo elaboro un producto, fabrico. Distribución. Cuando hablamos de distribuir, estamos hablando de repartir. ¿Qué cosa? Las ganancias de las ventas realizadas. Circulación. Trasladar el producto fabricado a diferentes mercados. El consumo es las personas cuando compran este producto están consumiendo. Y la inversión es invertir, es decir, comprar, por ejemplo, diferentes maquinarias o de repente herramientas para poder seguir produciendo. La naturaleza. ¿Qué cosa es la naturaleza? Son las materias primas que se utilizan para producir algo. ¿El capital qué cosa es? Por lo general es el dinero, pero también es toda maquinaria o máquina que interviene en la fabricación de algún elemento. ¿Qué cosa es el trabajo? Es el esfuerzo y el conocimiento que aplican las personas para fabricar algo. Las empresas pueden ser microempresas, empresas medianas o grandes empresas. El Estado está representado por las municipalidades que otorgan permisos a diferentes empresas para que puedan seguir funcionando. Aquí me piden que observe las imágenes e identifique el elemento de producción que interviene. Yo veo acá, este es el algodón, mira, así crecen las plantitas de algodón y de acá se saca el algodón para fabricar los hilos, las telas. Esta es la naturaleza, este es el capital para poder invertir y este es el trabajo de las personas para poder elaborar, ¿qué cosa? La ropa. Conocemos la participación del Estado, lo que estábamos hablando, ¿no? El Estado, es decir, el gobierno del Perú, dedica parte de la economía para ayudar a personas que se encuentran sobre todo en condiciones inestables, por ejemplo, niños pequeños que son huérfanos o de repente tienen muy poco dinero, y ancianos. A ver, función de asignación. Decimos que es proveer a la sociedad bienes que no produce el mercado. Esto lo hace en el pago de defensa, en el pago de la seguridad, como los policías, los guachimanes que estoy hablando, los policías, los serenazgos, salud, por ejemplo, los hospitales y las obras públicas, por ejemplo, el colocar pistas y veredas, hacer parques en las diferentes zonas donde vivimos. Función de redistribución, eso es distribuir mejor los ingresos, ¿no? ¿A través de qué? De jubilaciones, de pensiones y programas sociales. Y la función de estabilización es hacer uso de los instrumentos económicos que tiene el gobierno para poder
mantener en equilibrio la economía del país. Eso se hace a través de las coordinaciones políticas. Aquí me dicen, describe qué pasaría si el Estado no invirtiera dinero, por ejemplo, en el pago del agua. En realidad nosotros tendríamos que pagar más cantidad de dinero en nuestros recibos de agua. ¿Por qué? Una parte de nuestro recibo, eh, la cantidad de dinero que te viene ahí en tu recibo de agua es la cantidad que tú tienes que pagar. Pero además de eso, el Estado ya está pagando cierta cantidad de dinero al servidor de agua para que nosotros paguemos menos, ¿sí? Entonces, si el Estado no pagara el agua, tendríamos que pagar una tarifa real, es decir, nuestro recibo de agua aumentaría grandemente y habrían más cortes de agua en realidad. Mira, si ahorita el Estado ayudándonos a pagar hay cortes de agua, imagínate ahora que no ayudase. Estaríamos fritos pescaditos. Hospitales, salud. ¿Qué pasaría en los hospitales y en el Ministerio de Salud? Bueno, habría muchas más personas desatendidas. ¿Por qué? Porque el Estado paga el ingreso, por ejemplo, o la construcción de los hospitales, el ingreso o el salario de los doctores, de las enfermeras, del personal de limpieza, todo eso tendríamos que pagarlo nosotros y no tendríamos el dinero para poder abastecer esto. Por lo tanto, habría más personas desatendidas y más enfermos todavía. La Policía Nacional del Perú, el gobierno paga a las policías para que puedan estar en las calles cuidando. Y si no hubiese, ¿qué pasaría? Si no pagase el gobierno esto, habría mucho más inseguridad, ¿no? Sería la seguridad, dice, más precaria, es decir, más básica. Realmente no habría seguridad. Si ahorita estamos como estamos, imagínense si el gobierno no lo pagara. Programas sociales como Caliwarma, Pensión 65, ¿qué pasaría con todo esto? Bueno, muchos niños no contarían con apoyo. Recuerden que Caliwarma da alimento, desayuno a los niños, sobre todo aquellos que no tienen los recursos para poder sostener sus propias vidas. Entonces, Caliwarma ayuda dando desayunos nutritivos a los niños. Si el gobierno no pagara esto, no tendrían desayunos y podrían sobre todo enfermar. Lo mismo con las personas mayores de 65 años. eh, Tendríamos gran cantidad de víctimas, ¿no? De niños y adultos mayores. Eso sería muy problemático y muy triste. Subraya la respuesta correcta. El Estado interviene en la economía porque el mercado no puede solo. ¿Sí? Nosotros no podemos pagar completamente todos los bienes y servicios que utilizamos diariamente. El Estado tiene cuántas funciones importantes en la economía. Hemos visto que son tres, ¿verdad? Es la función de asignación. Cuando hablamos de asignación, estamos hablando de determinar bienes y servicios sociales a través de una política presupuestaria. Es una función de redistribución generada a partir del cobro de impuestos para adquirir ciertos bienes y servicios. Acá, explica cómo puede el Estado solventar, es decir, ayudar a pagar todos los gastos e inversiones que son de su responsabilidad. ¿Cómo lo hace el Estado? ¿De dónde saca ese dinero? ¿Sabes de dónde saca? Del pago de nuestros impuestos. Es decir, cada vez que tus padres pagan impuestos, ese dinero es juntado por el Estado y el Estado distribuye el pago a diferentes servicios. ¿Sí? Sobre todo las empresas, por ejemplo, tienen que hacer pagos a la SUNAT, ¿no? Ellos se encargan de juntar el dinero para que el Estado pueda distribuir el dinero correctamente en diferentes obras sociales, de repente en hospitales, en seguridad, en el pago de lo que viene a ser Caliwarma incluso, todo esto. Los que no tienen libro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Copiar todos estos conceptos ahí en su cuadernito y realizar un mapa conceptual de la clase, ¿sí? Y los que sí tienen el libro, copian este pequeño mapa mental y realizan un mapa conceptual, además de avanzar las páginas 90 y 93 del libro de actividades. Ojo, por favor, desarrollen solo lo que yo estoy desarrollando en las diapositivas, ¿sí? Desarrollen solo lo que yo estoy haciendo en las diapositivas. Y eso sería todo, chicos. Bendiciones, cuídense bastante y sigan estudiando.